El asilo diplomático tiene su origen fundamentalmente en la época moderna, en América Latina. En América Latina. Y voy a explicar el por qué. Porque lo importante es la didáctica, para que la gente entienda lo que pasa. América Latina es un continente en construcción. Es un continente en construcción. O sea, tenemos un grado de desarrollo relativo más lento y más atrasado que Europa y que otros países. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro convivir diario de América Latina? Los enfrentamientos políticos entre partidos políticos, entre líderes políticos, llegan a niveles alarmantes y niveles insospechados. Y entonces, generalmente sucede esto, con excepciones. La excepción confirma la regla. Pero con excepciones, hay una tendencia en América Latina de que los gobernantes que ingresan a la administración del Estado tienen una confusión mental fruto de su inmadurez, de su falta de preparación, de su mediocridad, que creen que los nombraron para juzgar la conducta del gobierno que se fue. Y esto descuadra todo el accionar de un Estado. Cuando un país funciona como debe funcionar, tienen que funcionar sus instituciones. ¿Qué quiere decir? El Ejecutivo tiene que dedicarse a ejecutar su obra, a manejar desde el gobierno, manejar los asuntos del Estado en términos del desarrollo de las condiciones de vida mucho más favorables para la ciudadanía. Infraestructura de salud, infraestructura de educación, infraestructura vial, generación de una política de producción adecuada para evitar importar lo que no debemos importar, exportar lo que debemos exportar, dar valor agregado a los productos y etc. cosas. Pero ¿qué pasa? Llegan y lo primero que hacen es ver cómo le ven las castañas al que acaba de irse. Eso es América Latina. Entonces América Latina es una historia de persecuciones sin fin, es una telenovela horrorosa. Han sido pocos los gobiernos que no han perseguido al gobierno que salió. Entonces eso produjo la creación de esta institución del asilo. Porque claro, América Latina se llenó de perseguidos políticos y comenzó como una necesidad a darle forma a esto del asilo, para entender lo que es el asilo. Y han habido asilados que han sido famosos, gente que ha tenido que incluso algunos a salir de su país, el caso de Domingo Perón, en Argentina, muchísimos casos. Entonces, esto hizo que América Latina comience a trabajar en el tema de llegar a tener una legislación internacional que cree esta figura que se va perfeccionando, porque como el derecho es así, el derecho se va perfeccionando con el tiempo. Y entonces de esa manera se van dando las cosas. Lo primero que se dio en el siglo anterior fue la Convención de La Habana sobre el derecho de asilo del 20 de febrero de 1928. Ahí ya se esbozó algo de lo que se debería ser el derecho de asilo, pero siempre son temas inacabados que hay que irlos trabajando, porque cuando se cree que hay una obra perfecta, en la práctica aparecen situaciones que hacen que es un tema que hay que irlo nuevamente revisando para ir no desechando esta figura, que es lo que cree el Ecuador, y quiso sorprenderlos a la gente en lo ve ahora, sino para ir mejorando y puliendo esta institución, no desapareciéndola, no poniendo en tela de duda la institución. Luego de esto viene la Convención sobre Asilo Político de 1933, que el gobierno también echa mano de esta convención para tratar de confundir a la gente sobre el tema. En esta Convención sobre Asilo Político ya se deja bastante claro el tema de quién tiene la competencia de calificar el asilo, respecto de si son delitos políticos o son delitos comunes.
Esto fue aprobado en 1933 y en el artículo 3 se dice, en lo sustancial, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Pero también dice este artículo, lo que no dice el gobierno de Ecuador. Esas son las cosas que son repugnantes, o sea, transcriben algo pero no ponen todo. Porque después dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Pero digamos que el tema queda allí, pero ¿y quién resuelve esto? Si es un tema de un delito común o si es un tema de carácter político. El artículo 4 de la misma Convención sobre Asilo Político de 1923 dice, corresponde al Estado asilante. Estado asilante es el que brinda el asilo. La calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. En definitiva, es el que tiene que decidir sobre este tema. Y esto, lo concreto, para ponerlo en términos exactos, el artículo 2 dice, la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que presta el asilo. Entonces, esto no le corresponde al Estado. A ver, para que se entienda el léxico, las palabras que se utilizan en esta materia. Cuando se habla del Estado territorial, se habla del Estado en donde se produce el asilo, donde la embajada recibió a un asilado. Y el Estado asilante es el Estado que a través de una embajada del asilo. Entonces, para tenerlo claro, cuando se habla de Estado territorial, en el caso que nos ocupa lo que pasó con Glass, el Estado territorial es el Ecuador, el Estado asilante es México. Pero ¿qué pasó? Que esta Convención sobre Asilo Político de 1933 se quedó corta porque no se determinaba qué pasaba con la persona asilada, porque se daban casos en donde sí se refugiaron en una embajada, pero el país ya estaba predispuesto y dio el asilo, pero el país territorial, cualquiera que sea, no concedía el salvoconducto para que lo puedan sacar del país. Aquí es importante hacer un pare para explicar algo, que lo entiendan claro. El asilo diplomático es el asilo que se da en una embajada, pero es nada más que un puente, un tránsito hacia el asilo territorial, porque el verdadero asilo es el que se da en el territorio donde va a vivir por algún tiempo la persona que está siendo protegida por ese Estado. Entonces, asilo diplomático es lo perentorio, pero que tiene que llegar a cristalizarse el momento que se le dé el salvoconducto y va al mismo país para que allí ya pueda trabajar, ya no tenga que estar encerrado en una embajada, y esto tiene que hacerse en el menor tiempo posible. Entonces se daba el tema del famoso salvoconducto, que numerosos países se han negado en su momento a darlo. Hay un caso famoso en América Latina, que es cuando el líder político peruano, ayer en una entrevista que tuve en otro medio de televisión digital, cometió un error, lapsus del nombre. Ayer hablaba de Belaúnde Terry, es un error. Es Víctor Raúl Haya de la Torre. Es que a la velocidad de la pregunta a veces uno se le ve un nombre. Víctor Raúl Haya de la Torre, el 3 de febrero de 1949, se refugió en la embajada colombiana en Lima y Colombia le dio el asilo diplomático. Pero el gobierno del dictador Manuel Odría del Perú se negó a darle el salvoconducto a la embajada colombiana para que la embajada pueda sacarlo de Lima y trasladarlo a cualquier parte de Colombia. Y se armó una bronca de Padre y Señor nuestro, porque se quedó prácticamente dentro de la embajada de Colombia. Víctor Raúl Haya de la Torre vivió 5 años y 2 meses, vivió en la embajada de Colombia en Lima. ¿Qué provocó esto? Esto provoca que en años inmediatamente posteriores, el 28 de marzo de 1954, se reúnen nuevamente los países de América Latina
los países de América en general, no solamente de América Latina, porque fue una conferencia interamericana. Y en Caracas, el 28 de marzo de 1954, se aprueba la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, en donde se resuelven y se aclaran muchas cosas que el Ecuador hasta ahora vive, como dicen en el lenguaje popular, vive cazando tilingos el gobierno ecuatoriano, porque no ha aprendido a leer el castellano. El derecho se expresa en un idioma y no hace falta más que leer para entender. ¿Qué dice el artículo 3? El artículo 3 no crea dudas, como lo dijo la persona que actuó, el vicecanciller del Ecuador, que actuó en el Consejo Permanente de la OEA. Que esté en duda esto. ¿Cuál está en duda? El artículo 3, primero el artículo 1, vamos en orden. Dice, el asilo otorgado en legaciones o embajadas, y también en navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, porque se puede dar en ese tipo de eventos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente convención. O sea, lo que está diciendo el Estado territorial tiene que, porque aquí al que hay que ponerle en vereda es al Estado territorial, no al Ecuador únicamente, a cualquier país en cuyo país otro país dé un asilo, hay que decirle al Estado territorial, respétalo al asilo, respeta, deja de hacer vivo, y tienes que respetar, para eso es una convención. Ahora, aquí falta decir algo. De acuerdo al artículo 424 y 425 de la Constitución, la Constitución prevalece sobre las demás normas del derecho ecuatoriano, tiene supremacía. Pero luego de la Constitución están los tratados internacionales, que tienen mayor jerarquía jurídica que una ley orgánica y una ley ordinaria. En otras palabras, tienen mayor jerarquía que el derecho interno y tienen mayor jerarquía que las resoluciones de los poderes públicos. Entonces, ¿qué es la Convención sobre Asilo Diplomático como otras convenciones? Es una ley del Ecuador que tiene mayor fuerza jurídica que un código orgánico, que una ley orgánica, una ley ordinaria. Entonces, aquí ha habido violación de nuestro propio ordenamiento jurídico. ¿Qué dice el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático? No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios y competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales. Pero luego dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Entonces el tema está claro, o sea, hay una salvedad a la regla. La regla es que alguien que esté inculpado de un delito común no se le dé el asilo, salvo que los hechos que motivan la solicitud revistan claramente carácter político. Pero como si esto fuera poco, el artículo 4 de la Convención sobre Asilo Diplomático dice, corresponde al Estado asilante, en este caso a México, en el caso de Glass, la calificación de la naturaleza del delito, que es un caso, o de los motivos de la persecución. O sea, el que tiene que dirimir y decidir si es un tema de delincuencia común o es un tema que reviste carácter político, es el Estado asilante. No hay discusión posible. No existe discusión. Entonces, porque quieren hacer aparecer en el Ecuador los que opinan sobre esto, o sea, son lo que yo les he dicho, elefantes colgados de una telaraña, o sea, intentando arguir lo que no se puede arguir, intentando argumentar lo que no se puede argumentar. Entonces, el asilo, pueden discutir lo que ustedes quieran, pueden discutir, armen la discusión que ustedes quieran. El único que tiene la decisión sobre si procede el asilo diplomático es el país que da el asilo. Esto ya se resolvió en la Convención sobre Asilo Diplomático. Entonces el Ecuador quiere esto discutir y para eso convocó al Consejo Permanente de la OEA, que se reunió ahora, de lo cual vamos a hablar después, para esto discutir, que es una tamaña bobería tratando
tratando de ver cómo se agarra de algo para empatar el partido. Aquí no puedes empatar el partido porque podrás meter un gol, pero no 10 goles que te van a meter por haber asaltado la Embajada de México. Pero en esta convención se resuelve el tema de Raúl Aya de la Torre de Lima, porque aquello que estaba en duda se aclara en esta convención, en donde en el artículo 12 se dice: otorgado el asilo, el Estado territorial está obligado, mire esa palabra, Jairo, y ciudadanos que me escuchan, el Estado territorial está obligado, o sea, no es que puede discutir, que lo que decían antes de que haya el asalto a la embajada, y no daremos el salvoconducto. ¿Y cómo así no quieres dar el salvoconducto? Si es una obligación del tratado, es una obligación de la Convención sobre Asilo Diplomático, que dice que el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto. Por la obvia razón que el asilo no es para que viva en la embajada una persona, es para que perentoriamente esté en la embajada, rápidamente el Estado territorial le dé el salvoconducto y lo lleven a su país. O sea, aquí vale la pena hacer otra explicación didáctica. ¿Cuál era el objeto de haberle dado el asilo diplomático a Jorge Glass? Que den el salvoconducto que está obligado el Ecuador a darlo y que inmediatamente lo lleven a México. Entonces, todo ese sainete que armó Roberto Izurieta, un sainete de a perro. O sea, pero les hago notar, ecuatorianos, que está claro que él iba a fugar del país. Obvio, pues, deja de ser chunzo. Obvio, si el asilo es para que se vaya al país que le dé el asilo, pero lo ponen de tal manera que la gente se confunda. Entonces la gente, más de una persona dice: ay, está claro, ve si se ha ido a fugar del país. El asilo es para que salga del país, pues, para que no se quede, o que creen que una embajada va a abrir dormitorios, pero a todo aquel que lo asilan se quede toda la vida en la embajada. Por eso hay que darle el salvoconducto. Y ponen otro ejemplo del esnable. Dice: nos iba a pasar lo que pasó con la señora Duarte. Con la señora Duarte, el Ecuador, en el gobierno de Lazo, incumplió la Convención sobre Asilo Diplomático, porque Argentina ya le dio el asilo y el Ecuador no quiso darle y no le dio el salvoconducto. ¿Qué hizo la señora Duarte? Arriesgándose. ¿Cómo lo habrá hecho? Ya eso es una telenovela. Se fugó de la embajada argentina y apareció en el extranjero. ¿Cómo lo hizo? Pero eso no es que tenemos que ver como algo deshonroso y algo monstruoso que ha hecho la señora Duarte. Lo hizo porque el Ecuador incumplió la Convención sobre Asilo Diplomático al no otorgar el salvoconducto para que la señora Duarte salga como debía salir del Ecuador. Entonces, en todo confunden al Ecuador. Ya ven lo que pasó con la señora Duarte, y se iba a fugar del país. Le estaban dando el asilo. Eso no es una fuga, le estaban dando protección diplomática en el Ecuador y luego protección territorial en México. Entonces, esto es lo que no terminan de entender.